Es una veladora gigante en un vaso rojo que ilumina el rostro de San Juditas para recordarle la súplica. Es una botella vencida de sol que duerme en la mona, recargada en la sombra podrida del último agüehuete. Es un jirón de sombrero de palma bailando la danza del viento. Es el largo recuerdo de amargas arrugas, oscuros moretones, deslavados exvotos y espesos chiflidos de alerta. Es el rumor nocturno de las carcajadas de los ahorcados. Es la carrera que escapa a la chota. Es Romita. ¿Qué tal amigos? Soy Claudia Pérez Reyes, bienvenidos a Leyenda Urbana. Y hoy vamos a hablar del pueblo de La Romita, un lugar que ha pasado 100 años ya desde que se hizo, eran puros terrenos que un señor llamado Eduardo M. Orín compró y pidió al ayuntamiento para fundar esta colonia que pertenece a la colonia Roma, pero era un barrio más aparte que se consideró peligroso y después, según sus habitantes, fue como de la aristocracia, después el temblor hizo que muchos se fueran y hoy en día podemos ver sus vestigios. No se vayan. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Estamos en un lunar de la Ciudad de México, estamos encerrados dentro de lo que es la colonia Roma en un barrio singular, Romita. Romita, dicen algunos, es un barrio difícil, es un barrio perdido en el escaparate grande de la ciudad. Algunos le temen, otros lo aman. Lo cierto es que hay quien dice que Romita es una hijastra de la colonia Roma. Yo diría que es al revés. En tal caso, Romita es la madrastra de la colonia Roma, porque si la colonia Roma el año pasado cumplía 100 años, Romita tiene más de 500. Originalmente, Romita era un barrio de indios, muy lejano de la traza de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Sin embargo, bueno, pues los españoles vieron un lugar para iniciar el evangelio, para iniciar la evangelización de todo este conglomerado, y entonces se colocó esta iglesia, repito, en el año de 1530. Posteriormente, aprovechando los ahuehuetes que circundaban esta zona, se hacían ceremonias a través de las cuales, pues un poco para atemorizar a los indígenas, un poco para servir de lección para el resto. Bueno, aquí se ahorcaban personas que en su momento habían delinquido, fundamentalmente indígenas. Hay que recordar que la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los indígenas. Sin embargo, bueno, pues había tribunales que en forma sumaria realizaban este tipo de ejecuciones. Bueno, pues era un espectáculo terrible cuando se colgaban a los indios, se les ahorcaba. Posteriormente el cadáver se dejaba a la vista de la población durante muchos días. En ocasiones se caía en pedazos este cadáver una vez que estaba ya invadido por la putrefacción. Lo curioso del caso es que los habitantes de Romita van a recrear esta escena, este espectáculo, muchos años después. Resulta que el martes de carnaval se hacía justamente la recreación de los ahorcados de Romita. Se hacía toda una mascarada, un espectáculo en donde pues llegaban infinidad de personas de todos los barrios cercanos, inclusive de lugares tan lejanos como puede ser el pueblo de Tlacopan o de Azcapotzalco. La Romita data de hace muchos años, o sea, estamos hablando de fácil del tiempo de la colonia. ¿Sí? Aquí se hablaba mucho de leyendas como el árbol del horcado. ¿Sí? ¿Nos puede contar un poco sobre esa leyenda? Resulta que hablaban de que en ese árbol tendían a ahorcar a las personas que se portaban mal en aquellos tiempos, o sea, como a los rateros y ese tipo de personas. Hay una escena también interesante. Resulta que aprovechando también los ahuehuetes, aprovechando la oscuridad de esta zona, de pronto pareciera, de acuerdo con las consejas y las leyendas, que se aparecían lo que se llaman los nahuales, es decir, hombre que tiene la posibilidad de convertirse en bestia, o bien había brujos. Y entonces en ese escenario,
Bueno, pues la gente se atemorizaba, en las noches era verdaderamente aterrador pasar por este lugar. ¿Qué era lo que realmente pasaba? La gente sí creía que efectivamente los nahuales habían revivido para aparecerse en este lugar. La gente sí creía que efectivamente había brujos que celebraban aquelarres en esta plaza, pero en realidad lo que estábamos hablando era una mascarada para poder ocultar mercancías de contrabando. Durante muchos años en este barrio se guardaban mercancías de contrabando o bien mercancías que habían sido robadas, y entonces, bueno, se aprovechaba la oscuridad, se aprovechaba el temor de la gente para poder ocultar estas mercancías. Estas son unas de las muchísimas historias que tiene este barrio singular, Romita. Estamos platicando con uno de los escritores de la colonia Roma, uno de los cronistas de la colonia Roma y naturalmente de este espacio que es Romita. Estoy con Edgar Tavares López. Él es autor de un libro extraordinario que nos narra palmo a palmo la colonia Roma. Edgar, muy buenos días. Buenos días, Alberto, gracias. Cuéntanos historias de esta zona del barrio de Romita. Bueno, como tú ya habías mencionado algunas, me gustaría platicarte dos que provienen de los años 40 del siglo pasado, donde los habitantes decían que en el centro de la plaza de Romita, donde había todavía para esas fechas 4 ahuehuetes gigantescos, decían que por las noches los parroquianos que venían a comer sus garnachas aquí al centro de esta plaza tenían miedo de encontrarse con una especie de bulto blanco que llegaba a bajar de uno de los ahuehuetes a sentarse al lado del parroquiano que estaba comiendo. Imagínate cómo los dejaba de fríos, ¿no? Del miedo que tenían. Y otros parroquianos contaban que del templo en la noche salía una mujer vestida no de blanco como supongo que es la como Llorona, lo clásico, sí. Lo clásico, no, esta ocasión la mujer iba vestida de negro, cruzaba la plaza y se metía entre las paredes, me seguro de esa construcción que está ahí en la esquina de Tabique Aparente. Imagínate, todavía en los 40 se asustaban por aquí. Hay un dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma. Yo diría que a Romita solamente tiene 5 accesos y los 5 son a través de callejones. Por ejemplo, el callejón de Romita, la segunda calle de Guaymas, la calle Real de Romita, el callejón de Durango y el famosísimo callejón de San Cristóbal. Estamos enfrente del símbolo, del signo más importante del barrio de Romita. Esto es la iglesia que originalmente se llamó Nuestra Natividad de Nuestra Señora, una iglesia que se crea en 1530 para la evangelización del poblado indígena que se asentaba en esta zona. Hasta 1537, Fray Pedro de Gante realiza una obra de evangelización. Aquí se bautizaba a los indios que se convertían a la religión católica y posteriormente, bueno, la iglesia se queda como, vamos a decir, el centro del barrio de Romita. 4 siglos después de creada, en 1929, por instrucciones del obispo Pascual Barreto, esta iglesia ya no se consagra a la Virgen María, sino ahora se consagra a San Francisco Javier. A partir de 1929 la iglesia está al servicio de San Francisco Javier. Bueno, y la iglesia de San Francisco Javier, pero mejor conocida como la iglesia de la Romita, existe desde el año 1530. Dicen que es la segunda que se encontró en la Ciudad de México después de la catedral y tiene unos tesoros como es el Cristo, que es donación de Carlos V junto con una pila bautismal. Se dice que es de la época, ¿por qué? Porque en esa época los cristos se hacían con ojos cerrados porque no había el material o el cristal para hacer los ojos. Pero dicen también que esta iglesia está construida encima de una pirámide.
y vamos a ir a un lugar que un diácono nos va a mostrar la prueba de que aquí había una pirámide. Bueno, y entrando a la izquierda, estoy con el diácono Óscar Hernández. Óscar Hernández, que nos va a mostrar la prueba de que esto pertenecía a una pirámide. Cuéntanos. Pues mira, hace tiempo vino un historiador que buscaba esta reliquia que tenemos aquí en la capilla, y es un monolito, está todo de piedra exactamente, parece como que si fuera una figura humana, y hace suponer por este hallazgo que nuestra capilla de San Francisco Javier se encuentra encima de una pirámide. Bueno, esta imagen es la así llamada el Señor de los Ahorcados, porque cuenta la tradición que anteriormente enfrente de esta capilla se realizaban algunas ejecuciones, sobre todo de algunos malhechores como homicidas y ladrones. Una imagen que cuenta también la tradición que fue donada por Carlos V, una imagen que es muy venerada, que incluso la misma gente ha comentado que ha salido en algunos reportajes, sobre todo en estos de National Geographic también, porque tiene una ilusión óptica en los ojos. Si lo vemos fijamente a los ojos, como que vemos que los mueve de un lado a otro, pero es una ilusión óptica. Esta es la pileta que estaba antes a la entrada de la capilla, y es la que donó Carlos V, que data pues de hace muchísimos siglos. Pues más o menos es como también inicios de la misma construcción de la capilla de 1530. Tiene estos grabados, pero desgraciadamente están puestos hacia la pared del bautisterio. Esto nos hace suponer que fue colocada idénticamente como se encontraba al inicio, en la entrada del templo. Son muchos los escritores que han descrito este barrio de Romita, pero quizás el que lo hizo con mayor intensidad es Ángel del Campo, conocido como Micros. Micros escribió un libro que se llama La Rumba. En realidad La Rumba debería ya haberse llamado Romita. Finalmente es un seudónimo que le pone al barrio, pero hace descripciones verdaderamente descarnadas. Nos habla de una iglesia en ruinas, nos habla de la iglesia que no tenía campana en su sola torre, nos habla de que el ojo que tiene al centro la iglesia tenía los vidrios rotos, y por ahí se metía la miseria, por ahí se metían incluso hasta algún pájaro que estaba mal orientado. Un personaje ligado estrictamente a la vida de esta iglesia es el padre Alfonso Aresti Liguore. Durante cerca de 40 años fue el párroco de esta pequeña iglesia, y bueno, aquí realizó como base, como centro, una serie de mejoras para lo que fuera este barrio que en 1930, 1940, 1950 incluso, pues era peligroso. La gente no tenía pues la menor intención de aventurarse por sus callejuelas. Para el año de 1930, en esta iglesia había al frente una barda que fue derrumbada, después se hizo la plaza, y bueno, no se vayan, seguimos con más aquí desde el barrio La Romita en Leyenda Urbana. En su maravilloso libro de cuentos llamado Las Batallas del Desierto, José Emilio Pacheco, uno de los escritores que vive justamente todavía en la colonia Roma, hace una descripción de Romita en una forma verdaderamente singular. Dice: Romita era un pueblo aparte, ahí acecha el hombre del costal, el gran robachicos. Si vas a Romita, niño, te secuestran, te sacan los ojos,
te cortan las manos y la lengua, te ponen a pedir caridad y el hombre del costal se queda con todo. De día es un mendigo, de noche un millonario elegantísimo. Bueno, esto es lo que dice José Emilio Pacheco, pero efectivamente muchos escritores han hablado de la otra parte de Romita, la Romita que estaba a media legua de donde terminaba la traza de la Nueva España, la Romita que estaba muy cerca de lo que fue durante muchos años la cárcel de Belén y donde algunos de sus moradores, bueno, pues llegaban en largas temporadas. Dice Ángel del Campo, conocido como Micros, en esta novela de la que hemos hablado, que se llama La Rumba. Tenía fama en los barrios lejanos. Contábase que era el albergue de gentes de mala alma, una temible guarida de asesinos y ladrones, y estaba en el nombre de un Florencio Carvajal, que debía 7 vidas, y ahí estaba también el nombre de Mariano Pezuela, zapatero que había envejecido en la cárcel de Belén y después de extinguirse su condena se había refugiado en aquel barrio de malhechores. Efectivamente hay casos, hay una mujer de nombre Plácida Hernández que bueno, dicen era verdaderamente el terror de la zona, era algo así como el coco de la zona de la parte del barrio de Romita. Hablan también de un personaje, a pesar del apodo, era un hombre, le decían la loba. Este hombre decían, bueno, pues al calor del pulque se enardecía y de pronto, bueno, pues no tenía no se tocaba el corazón para introducir su filoso puñal en algún estómago, matar después, rematar a las personas a través de una serie de puñaladas. Este es digamos, el lado oscuro, el lado terrible del barrio de Romita. Bueno, en la década de los 40, en la década de los 50, todavía en parte de los 60, Romita se negaba a dar acceso a ser parte de la colonia Roma. Sin embargo, bueno, pues había habido algunas donaciones de tierras que se habían canjeado y entonces se había permitido darle espacio a la colonia Roma. Sin embargo, bueno, pues la colonia mantuvo su identidad que se va a reflejar nítidamente en una de las películas clave para entender la historia del cine a nivel mundial. Estoy hablando de la obra del gran cineasta español Luis Buñuel, que viene a México y entonces en 1951 va a filmar una de las joyas de la cinematografía nacional. Estoy hablando de Los Olvidados. La mayor parte de Los Olvidados se va justamente a filmar en lo que eran los potreros, así se conocía como los potreros de Romita. Pero bueno, la película Los Olvidados marca la historia realmente de Romita, con un Roberto Cobos, con una Estela Inda, con un Miguel Inclán en el papel de un ciego que tocaba varios instrumentos a la vez y que finalmente es lapidado por el grupo de personas que encabezaba este artista Roberto Cobos, que en la película aparece como el Jaibo. Lapidan a este individuo, bueno, terrible, porque estando ciego, bueno, pues no se puede defender, a pesar de que tira algunos palos. Pero ahí está, descarnada, brutal, tal cual, Romita, una Romita que ahora pues presenta un nuevo rostro, una Romita que ahora presenta un nuevo escenario más ligado, ahora sí, a la colonia Roma. ¿Qué? ¿Ya se te pasó el mal humor? Dame el dinero. ¿Qué dinero? Los 50 pesos que me quitaste. ¿Yo? Quiero el billete. ¿Y para qué? Para devolvérselo al director. Al director. Entonces ni te doy nada, mariquita. Quiero ese billete, ratero. Lárgate de aquí. Vete con tu madre. Con mi mamá no te metas. ¿No? ¿Todavía más? ¡Ven, mano! Un episodio importantísimo para Romita, 1951. Viene Luis Buñuel y filma la inolvidable película de Los Olvidados. Los Olvidados, fíjate que esa es una joya actual del cine a nivel mundial, porque la UNESCO
la calificó así como una joya muy especial dentro de un programa que tienen ellos que se llama Memoria del Mundo. Y fíjate nomás qué chistoso, esa joya mundial se viene a filmar en otra joya del tiempo que tenemos aquí en nuestra ciudad. Parte de esta filmación de Luis Buñuel, donde actúan Estela Inda, Roberto Cobo, Miguel Inclán, se hace en Tlalpan, la parte digamos, del reformatorio de muchachos, pero gran parte se filma aquí en lo que eran los potreros de Romita. Bueno, pues una situación bastante, pues en su momento incluso hasta con cierta pena, ¿no? La gente decía, ¿cómo es posible que haya un lugar de miseria en la Ciudad de México? Sí, lo que pasa es que este barrio bravo de Romita no se dejó tan fácil urbanizar cuando trazan las calles de la colonia Roma. Si vieras tú qué pleitos metieron aquí los de Romita para no dejar cortar sus terrenos, ¿sí? Y eso provocó que la traza se tardara bastante, que entraran definitivamente todos los servicios de alumbrado, de agua potable, de drenaje, etcétera. Y yo creo que eso propició que Luis Buñuel haya escogido estos terrenos para darles ese toque. Los potreros rico, de Romita. ¿No? Hemos platicado con algunos vecinos y nos cuentan que aquí era un potrero anteriormente, era una zona donde el ganado bajaba a tomar agua y y había una especie se hacían como una especie de circos y muchas cosas. Entonces de ahí fue adquiriendo el nombre de Romita, porque era una zona alejada de la urbe, de la ciudad, ¿no? Entonces fue adquiriendo ese nombre y a través del tiempo se le fue quedando como Romita. Por cierto, aquí tenemos una iglesia que es la que data toda la historia, ¿verdad? El padre, precisamente, que se encuentra ahí en la iglesia, ya tiene muchos años aquí, con nosotros en la comunidad, y él conoce perfectamente bien la historia de toda la Romita, porque esa iglesia está muy bella, ¿no? Este barrio, porque era barrio antes, la gente bajaba con su ganado y bajaba aquí, había un arroyo y un río donde el ganado venía a tomar agua, ¿no? Pero esta iglesia es lo que se conserva desde ese entonces junto con este parquecito. Así es, la iglesia es la más antigua de esta zona. Es la única que se conserva. Desde aquel tiempo se conserva esta iglesia y ya se ha hecho tradición que todos los 28 se celebra aquí una fiesta y una verbena, como tradición desde hace muchos años. ¿Y cuál es el motivo que sea el 28? Porque la iglesia venera también al santo de San Judas Tadeo. Ese es el motivo. O sea, el barrio no es la fama que luego le dan de que malandrines o esto y el otro, no, o sea, al contrario, aquí puede venir mucha gente a disfrutar el 28, que es el día que se venera San Judas Tadeo. San Judas Tadeo es muy milagroso, o sea, ayuda para los casos difíciles y desesperados, ¿no? Y la imagen que está dentro de la iglesia, precisamente se la donaron a esta iglesia, y el padre fue hasta España por la imagen, la cual es la que tienen ahí con tantos milagros. A la mitad de la década de los 30 había una pulquería que simbolizaba gran parte de lo que era Romita. Era como un lunar en el escenario desértico, en el escenario pues casi de un páramo que representaba Romita. Esta pulquería se llamaba Los Ensueños de Armando. Y bueno, con el paso de los años le daría espacio a otra, que es la que está a mis espaldas. Esta pulquería, la hija de los Apaches, propiedad de un exboxeador, estaba originalmente en la entrada más fácil para llegar a Romita. Esto es el Callejón Real de Romita. Ahora se ha recorrido unos metros a la izquierda, pero aquí está todavía con sus curados de apio, con sus curados de jitomate, con su oferta de la plática picosa del dueño, con su oferta también
pues de alguna que otra botana que en ocasiones pues llega a ser no solamente chicharrón en salsa verde, no solamente mole de olla, sino también en ocasiones alguna barbacoa o algunas carnitas en este lugar. Y caminando por la calle La Romita escuché muchas leyendas. Dicen que este lugar estaba en penumbras por ahí del año de 1969, que era como un llano, que no tenía luz, que había mucha basura y que cuando se quiso hacer algo por él en la delegación hubo hasta armas y que había mucha basura. Y ahora, caminando por la cerrada de La Romita, podemos ver que esta es la casa tomada, la casa que decían que eran de los ricos, a los que se querían linchar cuando esto se arreglara. Ahora prestaron sus paredes para manifestarse artísticamente con estos grafitis. Hasta aquí llegó mi participación en este programa. Los espero el próximo sábado. Soy Claudia Pérez Reyes y acuérdense de escribirnos a nuestro correo leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Muchas gracias. Estamos hablando, en fin, de algo que nos remitía a un escenario que pareciera que no corría el tiempo por ella. Esto es, a grandes rasgos, el barrio de Romita, un lugar en el centro de la colonia Roma, pero también uno de los barrios más viejos, quizás uno de los primeros como barrio que nació en la Ciudad de México. Lo invito el próximo sábado a las 7:30 de la noche para estar con nosotros recreando esto que se llama Leyenda Urbana.